Muy buenas noches, chicos. Hoy vamos a ver al prisma y al cilindro, dos sólidos geométricos que por sus características las vamos a estudiar juntas, ¿no? Tienen características muy similares, ¿ya? Es por esa razón que hoy vamos a ver. Comenzamos entonces con el prisma. Comenzamos con el prisma, ¿no? El prisma es un poliedro, ¿ok? Donde dos de sus caras son paralelas, congruentes, denominadas bases. Al ser paralelas y congruentes, todas sus aristas laterales son de la misma longitud. Las otras caras se denominan regiones, son regiones paralelográmicas y se denominan caras laterales, ¿no? Por ejemplo, acá he dibujado a este prisma, que por la base es un prisma hexagonal. Veamos lo siguiente. Acá estamos colocando un plano sobre la cual se apoya esa base. Y comenzamos justamente con la base. Esta es la base, ¿no? Aquí tenemos las caras laterales. Estamos señalando solamente una. La arista lateral. La arista lateral. También tenemos la arista básica. Aristas que pertenecen a la base. Y acá tenemos a la altura del prisma. Esos son los elementos más importantes, ¿no? Sigamos avanzando. ¿Cuáles son los tipos de prisma que usted debe conocer? Tenemos el prisma oblicuo. Este prisma se caracteriza porque las aristas laterales no son perpendiculares a la base, o sea, son oblicuas, o sea, forman un ángulo con respecto a la base. Ahí tenemos el gráfico de un prisma oblicuo. Uy, faltó muchas cosas. Por ejemplo, ¿no? Me hubiese gustado indicar, el tiempo es, ya de repente en otro momento se va a detallar. Esta es la arista lateral, y por acá vamos a trazar la altura. Siempre la altura yo lo indico de esta manera, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí se puede trazar, ¿ve? Como usted puede ver, eso ahí, esos ángulos rectos. Entonces, ¿qué cosas se creo que, no, acá no está. Acá el alumno se debe dar cuenta que la arista lateral, en relación de orden, la arista lateral es mayor que la altura, ¿no es cierto? Y así, sería cuestión de inspección también ocular, ¿no? Ah, acá está, creo. Bueno, aquí está la altura, mira. Sino que me ha faltado colocarlo, entonces, ¿ve? Ahí está la altura, mira, ¿no? Ahí está así. Ah, sí, sí, es la altura. El prisma recto, ¿es aquel prisma? Ese es el prisma que nosotros vamos a estudiar hoy día. Es aquel que tiene sus aristas laterales perpendiculares a la base, ¿no? Acá he dibujado un prisma pentagonal. Acá, por ejemplo, la arista lateral, por eso digo, es cuestión de inspección, ¿no? ¿Qué tanto usted se mete también en el tema? La arista lateral y la alturex y la altura, en este caso son iguales. ¿Ok? ¿Ve? Son cositas que han faltado indicar. Y el prisma regular. ¿Qué cosa es un prisma regular? Es un prisma recto, cuyas bases son polígonos regulares. Ese es el prisma regular, es la característica. Cuando yo digo, bueno, vamos a colocar primero, ¿eh? Acá hemos dibujado un prisma hexagonal regular. La base es un hexágono regular. La base es un hexágono regular. Está formado por 6 triángulos equiláteros.
Ojo, es un prisma recto. El prisma regular es un prisma recto, esa es su definición, pero con la característica de que la base es un polígono regular. Si en un problema a mí me dicen prisma triangular regular, entonces, ¿la base qué cosa es? Ponlo en el chat, por favor. ¿Ah? Si me dicen prisma triangular regular, la base es un triángulo equilátero. Si me dicen prisma cuadrangular regular, la base es un cuadrado. Si me dicen prisma pentagonal regular, la base es un pentágono regular. ¿Ve? Cuando en el nombre aparece regular, recuerda, es un prisma recto cuya base es un polígono regular. Y esos son los prismas que nos va a interesar, ¿no? Por esta clase, por esta clase. No vamos a ver todo, definitivamente. Veamos. Uy, ¿qué se escapó? Se escapó eso, miren, no le di animación. Bueno, no importa. Vamos a ver al prisma recto. Aquí la arista lateral y la altura, acá hemos colocado, mira. Se cumple que la arista lateral es igual a la altura. Ese es el prisma recto. En todo prisma recto se van a realizar los siguientes cálculos. Te van a pedir calcular el área de la superficie lateral. ¿Ya? Área de la superficie lateral. Vamos a ver. A veces los chicos no lo recuerdan, pero acá tenemos nuestro gráfico. Acá tenemos nuestro gráfico. Le voy a colocar M, N, P, Q y R. ¿Ya? Y voy a calcular la superficie lateral. ¿Sí? Voy a calcular el área de la superficie lateral. ¿Ok? Mira lo que voy a hacer. Para que sea más rápido, voy a hacer lo siguiente. Voy a desarrollar la superficie lateral. Sí, del mismo tamaño, igual. ¿Ya? Así es. Todo igualito. Solamente quiero que observen nada más, porque a veces esta fórmula los chicos no sufren los chicos. No sé qué pasa con la fórmula. ¿Ya? No sé qué sucede con la fórmula. Sí, no necesariamente son iguales. No los son. Pues es un prisma recto, no es un prisma regular, joven. ¿No? Entonces, observa, aprende a observar. Mira, esta arista básica mide M, acá también. Acá mide M, acá también mide. La otra sería P, la otra sería Q, la otra R. Eso sí, la otra dimensión es la altura o la arista lateral, como quieras llamarlo, como quieras llamarlo. Entonces, el área de la superficie lateral del cilindro lo puedo calcular muy sencillo, ¿no? Claro, el área de la superficie lateral del cilindro lo puedo calcular, ay, qué fácil, solamente calculando el área del rectángulo. Y el área del rectángulo es producto de sus dos dimensiones, o sea, sería M más N más P, ay, ¿qué estoy haciendo? Más Q más R, ¿ve? O sea, toda esta dimensión y todo eso multiplicado por
la altura, que en este caso vendría a ser la arista lateral. Pregunta, M más N más P más Q más R, M más N más P más Q más R, ¿qué cosa es? Si usted se da cuenta, esta es la base, pues ya lo indiqué, ¿no? Esta de acá es la base, es la base. ¿Qué cosa es M más N más P más Q más R? Para la base, ¿qué cosa es? Así es, muy bien. Como dijo acá, como indica Adrián, nuestro amigo Adrián, es el perímetro de la base. Algunos geómetras colocan perímetro de la base, ¿sí? Y todo eso por la arista lateral. Pero si usted agarra un libro, en los libros tienen una nomenclatura, la primera traducción que hicieron del inglés al castellano, y dice lo siguiente: 2 veces el semiperímetro de la base por la arista lateral. Y hay algunos profesores que todavía siguen enseñando así. Porque el perímetro es el doble del semiperímetro, es lo mismo. Esa fue la demostración, ¿no? No vamos a hacer muchas demostraciones, pero ahí está, ¿ve? Yo también lo he colocado como... Esto de acá es 2 veces semiperímetro, pero es el perímetro de la base por la arista lateral. Ahora, si usted quiere calcular el área de la superficie total, ahí va a utilizar un razonamiento. ¿Cuál es ese razonamiento, profesor? Ya está. Ya como tú ya conoces el área de la superficie lateral, lo único que tienes que agregarle es 2 veces el área de la base. Recuerda por definición que son polígonos paralelos y congruentes. Y si son congruentes, sus áreas son iguales. Entonces vamos a colocar aquí lo siguiente. Área total, ahí está. Vendría a ser área lateral más 2 veces el área de la base. Y el volumen, bueno, el volumen a todos nos han dicho desde, ¿no? El volumen es área de la base multiplicada por la altura. Área de la base multiplicada por la altura. Ahí está. Estas son las fórmulas que usted debe manejar. Aprender a manejar, ¿no? Llévela consigo, llévela. ¿Ok? Veamos entonces nuestro primer problema. ¿Qué dice? Eh, Estamos comenzando con un problema bien chévere, suave, nomás como para poder despegar. Se tiene en la figura un prisma regular. Mira, ya dijeron regular. Ya. Uf, eso me ayuda bastante. Desde el momento que me dicen que se tiene un prisma regular, yo ya digo, a ver, voy a ver su base. Me están indicando o me quieren decir que la base es un triángulo equilátero. Porque si en la figura yo tengo un prisma triangular, perdón, un prisma regular, y yo observo que la base es un triángulo equilátero. Me piden calcular el volumen. Vamos a colocarlo por acá. Acá lo tenemos más grande. Así es. Me piden calcular el volumen. Ojo, entonces vamos a colocar acá ojito. Ojo, ¿no? Esa fórmula, escríbela. Esa fórmula tienes que escribir varias veces. Ojo. El volumen es área de la base, ¿no? Área de la base multiplicado por la altura. Esa es la fórmula, ¿ya? Durante la clase nosotros vamos, en este caso yo voy repitiendo la formulita para que así a ti se te quede. Muchísimas gracias, Adriano. Muy bien, Patrick Aguilar, también con la misma respuesta. Excelente, así es. Ya, esa es la forma. Esa es la manera de participar.
Entonces, para ello, tenemos datos para calcular el volumen. Me dicen de que BC vale 4. Ujú. BC mide 4. Entonces coloco 4 acá. 4. Y AD mide 3. AD mide 3. Así es. Ya está. Ahora voy a calcular el área de la base. El área de la base, joder. ¿Cómo calculo el área de la base? ¿No? Recuerda, este no es cualquier triángulo, no. ¿Qué tipo de triángulo es? Este de acá. ¿Ah? Así es, muy bien. Ese es un triángulo equilátero. Triángulo equilátero. Como es equilátero, sus lados miden lo mismo, pues entonces, acá es 4, aquí es 4. Y debo recordar cómo se halla el área de una región triangular equilátera. Hemos visto área de regiones triangulares, área de regiones cuadrangulares, circulares. Entonces ya a estas alturas ya no me debe preguntar, profesor, ¿cuál es la fórmula? Ya no, ya no vale. El área es lado al cuadrado, ¿sí? Lo demostramos con la fórmula tiritrigonométrica, ¿sí? Cuando lo hemos visto. Pero acá estamos colocando de todas maneras, ¿no? Usted tiene 1000 cursos que estudiar, entonces acá estamos colocando eso ahí, ¿ok? El área está en función de su lado. El lado cuadrado raíz de 3 sobre 4. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Volumen, tú eres igual área de la base, ¿ya? Calculemos el área de la base, tiene su fórmula, todo es fórmula de geometría realmente, ¿no? Hay un razonamiento, sí, pero todo es geometría, ¿ya? Entonces sería lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Ese es el área de la base. Y ahora lo voy a multiplicar por la altura, y también la altura me la da, ¿no? Ya que el prisma regular es un prisma recto. Entonces, al ser un prisma recto, las aristas laterales son perpendiculares a la base. Y esta sería su altura, ¿no es cierto? Muy bien. Ya está. Operamos, doctores. Y la respuesta es... ¿Ah? La respuesta vendría a ser 4 por 3, 12. 12 raíz de 3 unidades al cubo. En este caso estamos utilizando los metros cúbicos, ¿no? Ya está. Hemos comenzado con un problema como para ver ciertas características, recordar, por ejemplo, cómo se calcula el área de una región triangular equilátera. Y vamos a ver más prisma, de hecho, ¿no? Problema 7, por ejemplo, este vino examen de admisión. Esta vino examen de admisión, chicos. Espero que me den la respuesta antes que yo lo resuelva. A ver, hazlo. Dice un prisma triangular regular. ¿Ya? Mira, otra vez. Prisma triangular regular. Ya está, ya me dijeron todo. Tiene por volumen 24 metros cúbicos. Ojo. Si la altura del prisma es igual a la altura de la base, ¿ah? Calcular la longitud de la arista de la base. A ver, vamos a ver, ¿ya? Bueno, lo bueno que yo ya dibujé los primos. Mira, ahí va a aparecer el primo. Este es el que voy a utilizar.
Es un prisma triangular regular. Y según el problema, no, todavía no voy a resolver, sigue resolviendo, no, todavía. Voy a colocar los datos. Me indican que el volumen de este prisma es igual a 24, ¿no? Ajá. Es igual a 24 metros cúbicos. Pregunta. Calcular la longitud de la arista de la base. Ya está. O sea, las bases son iguales. Cualquiera puedes calcular. Es un triángulo equilátero. Pero me dan un dato. Dice que la altura del prisma. ¡Uy, qué bonito! Ya lo tienen acá la respuesta. Muchas gracias, Patrick. Excelente. Adriano también. Ahí está la respuesta. Entonces ya tengo licencia para resolver, ¿no? Y me están indicando que la altura del prisma es igual, ¿no? ¿A la altura de qué? De la base. O sea, a la altura del triángulo equilátero que está acá. Estos son iguales. Entonces le voy a poner un punto para recordarlo, ¿no? Él acá y él acá son iguales. Eso es lo que quiere decir. Son iguales. No sabemos cuánto mide, pero ahí está. Eso es todo. Comienzo a trabajar. ¿Eh? ¿Conoces al triángulo equilátero? Por favor. Pero de todas maneras vamos a recordarlo. Hay chicos que no se recuerdan. Ojo, ojo. Eh, Como este es un prisma triangular regular, la base es un triángulo equilátero. ¿Ve? Es un triángulo equilátero. Y si yo trazo la alturex acá, ¿no? Mira, vamos a trazar la altura. Usted debe saber esto de acá, ¿ya? Aquí se va a determinar el triángulo de 30 y 60. Tiene que ser práctico, ¿ya? A 30, si usted quiere, le coloca acá. A 60, ¿cuánto? Ajá, muy bien. K raíz de 3. ¿Y a 90 cuánto? ¿Mm? Así es, a 90 2K. Este es el triángulo que debe recordar. Entonces, en mi problema, yo he trazado la altura. Este es un triángulo equilátero. Ya del problema me dice prisma triangular regular. Yo, en mi cabeza ya está. Este es un triángulo equilátero, aquí es 30, aquí es, ¿no? Entonces voy a complementar ahí, voy a complementar, ¿ok? Voy a colocar por acá lo que debo colocar. Aquí es 30, ¿no? Y por acá vendría a ser, ¿cuánto? 60. Ahí voy a colocar la proporción, nada más. ¿Ya? ¿Sí? Claro, a ver. Hay varias maneras, a ver. Voy a colocar X acá. ¿No? Me he adelantado ya a hacer esto. X es lo que me pide. Porque dice que calcule la longitud de la arista de la base. X. Pero esto de acá no sé cuánto mide. Voy a colocarle H. Ahí está, H. No, H no, profesor. Colóquele una letra A, más bonita. Ya, te voy a hacer caso. Otro alumno dice, profesor, mejor colóquele K. No, tampoco, no me gusta. A ver, vamos a ver. Vamos a colocar H y H. ¿Sí? Ahora sí. Volumen del prisma. Comienzo a trabajar. Volumen del prisma. Volumen. ¿Te acuerdas? Volumen. ¿Sí?
por acá lo coloco. Volumen es área de la base. Área de la base multiplicado por la altura. ¿Ya? No te olvides. ¿Está bien? Área de la base multiplicado por la altura. Voy a borrar por un momento esto que he recordado porque hace unos instantes yo coloqué, ¿no? De un triángulo equilátero, en función del lado, pero también hay una fórmula en función de la altura. ¿No es que las tres alturas son iguales? ¿Cuál es su área, profesor? Sí, así es. El área en función de la altura es muy parecido, muy parecido. Altura al cuadrado por la raíz de 3, pero no es sobre 4, es sobre 3. ¿Así, profesor? Sí. Que en función del lado es lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4 y en función de la altura es altura al cuadrado raíz de 3 sobre 3, muy parecido, ¿sí? No te vas a olvidar. Entonces lo reemplazamos acá, cambio, ¿ya? Volumen del prisma, es que tengo de dato esto, pues, ¿no? Voy a aprovechar que tengo de dato esto. Volumen es área de la base, que vendría a ser altura al cuadrado por la raíz de 3 sobre 3, multiplicado por la altura del prisma, no te olvides. Acá está la fórmula, acá está. Área de la base por la altura del prisma. Y esto es igual a 24 metros. Bueno, h cuadrado por h cubo, ¿no? ¿Igual a cuánto? Ya sería cuestión de... Así es. Ya, si no, me avisa nomás cómo sale. Es igual a 24 raíz de 3. ¿Ah? Así es, claro, porque mira, tú tienes raíz de 3 arriba y tienes 3 abajo, ¿no es cierto? Pero este 3, un poco de habilidad, un poquito así, ¿ve? Lo colocas como raíz de 3 al cuadrado y ahí se va. Una raíz de esa, ¿ve? Solamente quedó raíz de 3 que pasa a multiplicar al 24. Así de fácil, ¿ya? Así de fácil. Ahora, conocimiento de los números irracionales. Claro, un alumno yo le pregunto, ¿cuánto es 2 a la quinta? Uy, tú te vacilas. 32. ¿Cuánto es 4 al cubo? Profesor, 64. O al revés, ya, ¿qué número al cubo me da 216? Uf, tú vuelas al toque, X6. Es igual, sino que tú tienes que conocer los números irracionales. ¿Qué número al cubo me da 24 raíz de 3? Hay chicos que lo han hallado. Me gusta eso. Me gusta. Profesor, eleve usted 2 raíz de 3, no se haga problema. Y si usted eleva 2 raíz de 3 al cubo, le va a dar así. Ujú. Muy bien, te felicito, excelente. Eso significa que tú te familiarizas con los números irracionales. No les tienes miedo. La altura es igual a 2 raíz de 3. Ah, ya. Ya está, pues. Ahora lo único que vamos a decir acá es lo siguiente, ¿no? Me voy a mi triángulo, a ver, A, por acá, H, B. Ese triangulito, ya estoy a punto, ¿ah? Triángulo rectángulo, AHB. Ese triángulo, ustedes lo deben manejar bien, bien manejado. Es de 30 y 60. Ahí es donde usted me va a indicar el valor de X. Porque ya conoce H, ya H es igual a 2 raíz de 3. Por eso hemos recordado hace un momento, ¿no? Triángulo rectángulo
de 30 y 60. A ver, ojalá que salga por acá. Ah, en este triángulo de 30 y 60, usted tiene que conocer la proporción, ¿no? Aquí a 30 se opone K, a 60 K raíz de 3. K multiplicado por la raíz de 3. Y a 90 es 2K. Ya está, pues, mire, justo me sale que H es 2 raíz de 3. Uy, uy, uy. Eso significa que X, ¿cuánto mide, campeón? ¿Cuánto mide? A ver, ¿cuánto? Así es, muy bien. 4 metros. Eso es lo que me están pidiendo en esta pregunta de examen de admisión. Muy bien. Pregunta examen. Sigamos, sigamos, mi valiente muchachos. A ver, vamos a ver el problema 8. Otra pregunta de examen. Sí, han venido en San Marquitos, sí, en San Marcos. Así es. ¿Ya? A ver, te vamos a dar tiempito. Tenemos nuevamente un prisma triangular regular donde indican que si su diagonal de una de sus caras mide 4 centímetros y el ángulo que esta forma con la base mide 60 grados, calcular su volumen. Full volumen. ¿Ya? Entonces vamos a ir graficando. Nuevamente, los datos más saltantes son prisma triangular regular. Me están diciendo que la diagonal mide 4. Ah, de una de sus caras. La diagonal de una de sus caras. No es la diagonal del prisma. No, no, no. Y el ángulo que esta forma con la base mide 60 grados. Calcular el volumen. Entonces voy a ir avanzando por acá. Ojo, ojo, ojo. El volumen, ya lo he dicho varias veces. Ah, recuerda, es área de la base multiplicada por la altura. Ese es el volumen. La diagonal de una de sus caras, pero joven, cualquiera de sus caras, porque como es un prisma regular, todas sus caras son iguales. Tú eliges la que te conviene, ¿no? Te dicen que la diagonal de una de sus caras, entonces, esta diagonal, esta está más bonita, ¿no? Ahora, si tú no quieres esa, esta de acá, ¿no? Las caras de un prisma regular son rectángulos, o sea, cualquiera de sus diagonales. Ahora, sabemos que como es un prisma regular, acá es 90. ¿Qué es lo que me dicen? Me están indicando que una, ¿no? Dice que el ángulo que esta forma con la base es 60. Prácticamente el ángulo que me dan es este. ¿Por qué, profesor? Quiero saber por qué es ahí. Ya, te explico. El secreto está en que como es un prisma regular, las aristas laterales son perpendiculares a la base. Y el ángulo formado entre una recta, esa es teoría que hemos visto en la primera clase de geometría del espacio. El ángulo formado entre una recta y un plano, en este caso, es el ángulo formado por dicha recta y su proyección. Este sería su proyección. ¿Por qué? Porque este es perpendicular al plano. Esta es su proyección. Entonces, ese 60 grados, dato del problema, va acá. Ese 60 grados va ahí. La diagonal mide 4 centímetros. La diagonal mide 4 centímetros. Ahí está. Muy bien. Ya está todo, ¿ah? Ya está todo. Claro que sí. Vamos a trabajar aquí este triangulex. Acabamos de verlo eso. No, no te pases, no te pases.
Así es. Triángulo de 30 y 60. Qué facilito, ¿no? Si ahí mide 30, el otro ángulo, ¿cuánto mide? Así, mide 30. ¿Cierto? Muy bien. Mide 30. Ah, entonces decimos, a 30 se opone ¿cuánto? A 30. Si a 90 es 4, a 30 ¿cuánto es? Así es, muy bien. Es 2. Y a 60 también es 2, profesor, pero multiplicado por la raíz de 3. Muy bien, ya está. Ya. Ahora sí vamos a reemplazar en la fórmula, ¿no? Ya aprendimos. Así es. Este es un triángulo equilátero porque es un prisma triangular regular. Eso es lo que dice el problema. ¿Ya, jovencito? Muy bien. Entonces reemplazamos, simple ya. Volumen, volumen, tú eres igual a área de la base. La base es un triángulo equilátero. Vendría a ser ese mismo lado, pues, ¿no? Si acá mide 2, todos son 2. Sería lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre el 4. Fórmulas que ya hemos visto hace un momento. Y todo eso multiplicado por la altura. En este caso coincide con la arista lateral. Por 2 raíz de 3. Uy, qué facilito. Me vacilo acá. A ver, 4 con 4 se va. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Ah? Así es. Muy bien, Adrián. La respuesta vendría a ser 6 metros. Ah, no, las unidades centímetros. De 6 centímetros cúbicos. Esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Qué te pareció? Está muy bien, ¿no? Ese problema, ¿sí? Que estar bien. Así es. Entonces, borramos y seguimos avanzando. Problema 9. Uy, este sí está bacán, sí. Me gustaría que tú lo puedas hacer, ¿ah? Me gustaría que tú lo puedas hacer, por favor. De la figura, calcular el volumen del prisma, dice. Vamos a calcular el volumen del prisma. ¿Ah? Si Mn mide 3 raíz de 2, además el ángulo formado por CF y Mn es 45. Ahí está, ¿no? Muy bien. Profesor, esa es la parte que no entiendo. Dice que el ángulo formado por CF y MN mide 45. Entonces, aquí es donde tienes que recordar las rectas cruzadas, ¿no? En la uni le llaman cruzadas. Bueno, nosotros le podemos decir rectas alabeadas, ¿no? Rectas alabeadas. ¿Qué es lo que hacemos? Simple, trazar paralelas nada más, ¿ya? A ver, vamos a trazar una paralela a ella, ¿sí? Vamos a trazar una paralela ahí, ¿no? Ahí está. Muy bien. Lo que acabamos de hacer es trazar paralela, campeón. Hemos trazado paralelas. Él es paralela con él. Y dos rectas determinan un plano. Estos están determinando un plano, porque si se cortan. Dos rectas secantes determinan un plano. En consecuencia,
el ángulo que forman esta recta estaría acá. Este vendría a ser el ángulo pedido. ¿Ah? Ese vendría a ser la medida del ángulo formado entre las rectas alabiadas M y N. Rectas. La recta M y la recta N. ¿Ok? Así es. Nada más. Eso es lo que vamos a hacer en el problema. Ajá. Muy bien, Adriano. Acá tenemos la respuesta del joven Adriano. Así es. Así es. Muy bien, Patrick. Eso me gusta. Muy bien. Así es. Esa es la respuesta. Muy bien, claro. Están dominando ustedes la teoría. Entonces, lo que voy a hacer para poder utilizar este dato de que el ángulo formado por CF y MN es 45, es paralela. Sí, vamos a trazar paralelas. Ya, al toque nomás, mira, rapidito. Voy a trazar por acá una paralela. Así. ¿Ya? Recuerda que estos es un prisma regular. Profesor, ¿y cómo sabe usted que es paralela? Ya, te explico. Él, él es paralela con él, ¿sí? Son paralelas, así es. Y este de acá es paralela a él. Ah, entonces por transitividad, profesor, sí, así es, claro. Si A es paralelo a B, si A es paralelo a B y B es paralelo a C, A es paralelo a C, son paralelos, ¿sí? Y no solamente eso, sino que además a este punto le voy a llamar el punto H, por ejemplo, punto H, ¿no? Como M es punto medio, eso significa que por acá también es punto medio. Esto cae en el medio, ¿ok? Y al ser perpendicular, ¿no es cierto? Las aristas laterales, esta también es perpendicular a la base. Entonces rápidamente hacemos este trazo, campeón, ¿ve? Acá se va a formar 90 grados. Y el ángulo, ¿dónde está el ángulo, verdad? El ángulo, estamos olvidando del ángulo. Ahí, ese es el ángulo. Ese ángulo mide 45 grados. Y si ahí mide 45, acá también es 45. Ahí también mide 45 grados. ¿Ya? Entonces aquí vamos a trabajar. Aquí vamos a trabajar, joder. Ahí. En el triángulo de 45 y 45 hay un dato, ¿ah? Todavía no lo he colocado. MN es 3 raíz de 2. Eso significa que cada cateto, ¿cuánto mide? Este triángulo es conocido. Si la hipotenusa mide 3 raíz de 2, significa que cada cateto mide, mide 3. Y si MH mide 3, acá también mide 3. Claro. Y si acá mide 3, ¿cuánto mide BC? ¿Ah? ¿Cuánto mide BC? Recordemos entonces, ¿no? Vamos a recordar. Esto lo voy a colocar más acá. Aquí vamos a usar el concepto de la base media. Tienes que darte cuenta. Si yo tengo este segmento,
que une los puntos medios, ¿no? Este segmento acá une los puntos medios, L es igual a L, y el de acá también es igual a L. Acá hay una relación de 1 a 2, ¿eh? Que como acá es 3, eso significa que acá BC debe ser 6. Y con eso ya encontramos todo ya, mira. Ya tenemos el lado del triángulo equilátero. Ahora sí vamos a calcular, ¿ya? No me digas cuál es la fórmula, ya hemos practicado 3, 4 veces, ¿ya? Entonces vamos a decir el volumen es igual a área de la base multiplicado por la altura, nada. Como es un triángulo equilátero, todos miden 6, todos los lados miden 6, ¿ya? Sería así, lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Y todo eso multiplicado por la altura, y la altura del prisma mide 3. La respuesta vendría a ser, ¿cuánto? Muy bien, 27 raíz de 3 unidades cúbicas. Esa es la respuesta. Muy bien, chicos, muy bien. Así es. Bueno, siguiendo con el tema, vamos a ver a uno de los prismas más importantes, conocido como el paralelepípedo rectangular, llamado también rectoedro u ortoedro. Este es un prisma recto muy particular. Todas sus caras son rectangulares. Tiene la forma de una caja de fósforo, de una caja de zapatos, ¿no? ¿Ya? Su altura es pequeña, ¿no? Ahora lo van a ver. Aquí está. ¿Ve? Acá tenemos, ¿no? Vamos a ver las características. Importante para mí que usted conozca. Esta es como la altura. Esta es la alturex. Ahí está. Esta es como la altura. ¿Ya? Esta es la altura, ¿no? Y no es la única, pues. Esta arista también mide igual. La otra también, ¿no? Por acá también, ¿ya? Es como un cuarto, ¿no? Un salón, un salón. A ver, un salón, ¿sí? La altura es la misma, ¿ok? Veamos la otra dimensión. La otra dimensión es como el largo. El largo, así es, el largo. Muy bien. Ahora, si ahí mide B, la otra arista que está detrás también mide B, y así, ¿no? Son 4 aristas iguales, pues, de la misma longitud, ¿ya? Así es. Y tenemos también, se puede llamar el ancho, ¿no? El ancho, el grosor, ancho. Ahí está, pero no es la única, hay 4 aristas similares a ella, ¿ok? Así es. Muy bien. Nos vamos a quedar con esta. De las 12 aristas que tiene este prisma, se repiten de a 4, pues, ¿no? De a 4. 3 dimensiones nomás tiene. Como largo, largo, alto y ancho. Nada. ¿Está bien? A, B y C se conoce como las dimensiones del paralelepípedo rectangular. Y en todo paralelepípedo rectangular te van a pedir realizar los siguientes cálculos, siempre. Primero, acá falta, así es, vamos a ver la diagonal, ¿ya? La diagonal. Todo paralelepípedo tiene 4 diagonales, justo la que hemos trazado. La diagonal D, ¿está bien? Y eso te van a pedir calcular también, ¿no? ¿Cómo se relaciona
con esas dimensiones a través del teorema de Pitágoras, así es, ¿no? Recuerda, acá es 90 grados, y cuando tú emplees Pitágoras, acá va a ser raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de b cuadrado más c al cuadrado. Empleas nuevamente Pitágoras aquí, ¿no? Ahí empleas nuevamente Pitágoras y vas a encontrar la relación que tiene la diagonal D con sus dimensiones. Es decir, con A, B y C. Efectúas Pitágoras y vas a llegar a esta relación, que no te debes olvidar, ¿eh? Diagonal al cuadrado es igual al cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, ¿ve? Así es. ¿Ok? Luego también te van a pedir calcular el área de la superficie total. Todo, aquí es igual, ¿no? Bueno, así como tiene 4 aristas iguales, tiene 2 caras iguales, ¿no? Por ejemplo, la cara que está adelante con la que está detrás. Ahí van 2. La cara que está abajo con la que está arriba también son iguales. Entonces, va a quedar de esta manera, ¿ya? Se le dice 2 veces el producto de las 3 dimensiones tomadas de 2 en 2. Tienes que chocolatear ahí, así es. 2 veces AB más BC más AC, sin importar quién es A, quién es B, quién es C. La cosa que tú las 3 dimensiones las chocolateas, A con B, B con C y A con C. Se acabó. Ese es el área total. Y el volumen es producto de las 3 dimensiones, ¿no? O sea, el volumen es A por B por C. ¿Y por qué razón? Vamos a ver. Si es un prisma, su volumen es igual al área de la base, multiplicada por la altura. Bueno, la base, según lo que yo estoy viendo acá, esta es la base. Esa ahí es la base. Y como es un rectángulo, su área se calcula como el producto de sus 2 dimensiones. Es decir, B por C. ¿Y la altura? ¿Quién es la altura? Bueno, en este caso, la altura vendría a ser A. Y si tú lo ordenas bien chévere, vendría a ser A por B por C. Nada más. Y es así como se demuestra, ¿no? Pues un prisma. Así es. Entonces veamos problemas de paralelepípedos. Este es interesante, este problema. Dice, las dimensiones de un paralelepípedo, qué rápido, se encuentran en progresión aritmética, ¿sí? Muy bien. Esa es la respuesta. Muy bien. Calcular la razón, dice. O sea, la razón en la que la razón de la progresión aritmética, pues, ¿no? O sea, de cuánto en cuánto está aumentando. Si el volumen es numéricamente igual a la segunda dimensión. Además, la diagonal mide raíz de 23. Bueno, ya lo hemos... Así es. Y ahí está mi paralelepípedo. Eh, primero, primero voy a colocar este dato, ¿no? Dice que sus dimensiones se encuentran en progresión aritmética. Tiene 3 dimensiones, pues, nada más. Se refiere a ellas 3, no que todas sus aristas, ¿no? Pues, alguna vez pensé yo así, ¿no? No, es sus dimensiones, se refiere a estas 3, ¿no? A las que más se utilizan. Se encuentran en progresión aritmética, ya, bueno. Cuando son 3 y están en progresión aritmética, podemos decir lo siguiente. Ojo, ojo, ojo.
¿Ya? A veces los chicos no lo recuerdan. Progresión aritmética. Ah, ya. Puede ser así. X, ¿no? Luego el otro X más la razón. Y el otro X más 2R. Ese es cuando no conoces nada, ¿no? Está avanzando de R en R. Está avanzando de R, ¿no? O sea, más R, más R. Pero, una vez que ingresó el razonamiento matemático, ya no hacían así los profesores. Más bien acá, ¿no? Acá colocaban X, avanzaban X más R, una nomás, y una la retrocedían. Qué hábiles, de verdad. Me gustó eso. Más R y hacia allá menos R. Sobre todo si es impar, ¿no? Así está más bonito, pues así sí juega Perú. Mira. Ahí, ¿eh? Así está chévere. Eso es lo que voy a utilizar, ¿no? X menos R. Y lo vamos a ubicar acá, la dimensión. Bueno, según lo que veo, al más largo lo voy a colocar X más R. Al mediano ya bueno, que sea este de acá, X. Y al más pequeño, X menos R. Ya que sea la altura, ¿no? ¿Ok? ¿Qué me están indicando? Primero me dicen que el volumen es igual a ¿quién? A la segunda dimensión. El volumen es igual a la segunda dimensión. Eh, bueno, ya hemos quedado. Esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, ¿no? De las dimensiones, de las longitudes, en el orden. Entonces se refiere a que el volumen es igual a X, pues. Y nosotros sabemos que el volumen, ¿no? Espero no te hayas olvidado, volumen es producto de sus tres dimensiones. Entonces vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar. Sería X menos R por X más R. Igual a quién? A X por dato del problema. Uy, qué bonito. Aquí el X se cancela y esto es diferencia de cuadrado, ¿sí? X menos R por X más R es diferencia de cuadrado, ¿no? Conocido. Tendríamos que X al cuadrado menos R al cuadrado es igual a 1, ¿sí? No queda 0, queda 1. Ya, a esto le llamo 1, ¿no? 1. ¿Está bien? Ya está. ¿Y qué más? Ah, me dicen que la diagonal mide raíz de 23. Ah, entonces tenemos que trazar acá la diagonal. La diagonal mide raíz de 23. Raíz de 23. Ujú. Sabemos, además, ¿no? Además, la diagonal, la diagonal de mide raíz de 23. Ajá. Recuerda, ¿cómo se relaciona la diagonal? Ah, sí es. Sí. Entonces vamos a decir lo siguiente. Entonces, así es. ¿Lo relacionamos? Ajá. Muy bien, Patrick. Excelente. Muy bien. Vamos a colocar acá, ¿no? Hay que sumar los cuadrados de las dimensiones. ¿Sí?
La diagonal al cuadrado, a ver, diagonal al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las tres dimensiones, ¿no? Ahí lo hemos dejado a media la demostración. Esa es la diagonal. Ahí está. ¿Ok? Entonces decimos así, pues. Vamos a elevar al cuadrado las tres dimensiones. Comenzamos con la más pequeña, siempre de manera ordenada. X menos r al cuadrado más x al cuadrado más x menos r al cuadrado más r al cuadrado igual a 23, porque es diagonal al cuadrado, pues, ¿no? Entonces colocamos acá 23. ¿Ya? Esto voy a sumarlo rápido. ¿Cómo así, profesor? Ah, ya, es que acá yo estoy recordando Leyendre, mira. Así es, acá está la primera leyenda. ¿Ah? ¿Sí? ¿Te acuerdas de Leyendre? Así es. A ver, cuando yo tenga la suma al cuadrado más, la primera es con más, la segunda es con menos. La diferencia de esos mismos términos al cuadrado, ¿ah? Es 2 veces el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Eso es lo que debes recordar. Entonces, aquí está eso, pues, ¿no? Pero ya le voy a sumar, le voy a sumar x al cuadrado de una vez, campeón. A ver, ¿cuánto sale 2x al cuadrado más una x al cuadrado? 3x al cuadrado. ¿Qué más? ¿Más quién? Más 2r al cuadrado igual a 23. Eso es lo que resulta. ¿Ya? Entonces, como a mí me piden r, mira lo que voy a hacer. De acá. Ajá, ya. X no me interesa, ¿no? X no me interesa. De acá voy a decir x al cuadrado es igual a r al cuadrado más 1. Y eso lo reemplazamos. Eso lo vamos a reemplazar. Acá 1 y acá 2. Ya vamos a encontrar el valor de R. ¿No es cierto? Vamos a decir, reemplazando 1 en 2. Al reemplazar 1 en 2 va a quedar de esta manera, ¿ya? Donde yo vea x al cuadrado, ¿sí? Donde vea x al cuadrado, voy a colocar r al cuadrado más 1, porque es lo mismo. Entonces sería así, 2 veces, no, 3 veces, x al cuadrado, que es r al cuadrado más 1. Y todo eso más 2r cuadrado igual a 23. Bueno, de acá sale 3r cuadrado, ¿no? Más 2, 5r al cuadrado, igual a 20. R al cuadrado igual a 4. Por lo tanto, nuestro valor de R resulta ser igual a 2. ¿2 qué? 2 centímetros. Esa es la respuesta. Así es. Seguimos, seguimos. ¿Tiene pregunta? Pregunte, por favor, ¿ya? Pregunte, pregunte. Problema 12. Ajá. Si las aristas de un cubo se aumentan respectivamente en 1, 2 y 3 metros, el volumen del paralelepípedo obtenido
exceden 52 metros cúbicos a el volumen del cubo dado. Dice, calcular la longitud de la arista del cubo. No, al volumen de, ¿no? Acá está, al volumen del cubo dado. Muchísimas gracias nuevamente, Patrick Aguilar. Ya lo resolvió. Muy bien. Bueno, acá tenemos al cubo, un cubo cuyas aristas, claro, todas las aristas del cubo son iguales, todas, todas, ¿ok? Ya, se sobreentiende. Basta una nada más, una, por ahí, ¿cierto? O las tres más representativas, ya, las tres. Si yo le aumento a cada arista, ¿no? Claro, no, a una arista no le voy a aumentar uno, a la otra tres, así, no, no, o sea, tiene tres dimensiones, ¿ok? A una le voy a aumentar uno, ¿está bien? A la altura, por ejemplo, le aumento uno, entonces la otra altura también uno, la otra altura también uno, uno. Recuerda que son cuatro dimensiones. Y voy a obtener un paralelepípedo. Ahí es. ¿Ve? Entonces, voy a aumentar, ¿sí? A una de las dimensiones, a esta, le voy a aumentar uno. Entonces sería x más uno. Ahora, a la otra dimensión le voy a aumentar 2. Entonces sería, ahora ya no va a ser x, no va a ser x más 2. Y a la tercera dimensión le voy a aumentar 3. Entonces ahora va a ser x más 3. Y lógicamente se forma un paralelepípedo, ¿no? En ese sentido. Ahora, dice que el volumen del paralelepípedo obtenido excede en 52 metros cúbicos al volumen del cubo dado. Esa palabra excede, es una palabrita. Cuando hay un exceso, ¿cómo te das cuenta de que hay un exceso? Esta palabra ha sido muy, muy manipulada por lo de razonamiento matemático. Ellos al razonar le ponen, lo aumentan. No, el exceso siempre y toda la vida para mí se va a obtener como una diferencia. ¿Cómo te das cuenta que hay un exceso? Claro, puedes responder literalmente, puedes responder porque hay más, pues, profe. Sí, pero ¿cómo ese de más tú matemáticamente lo expresas? ¿O cómo lo obtienes? Hay un exceso, ¿no? Vas al mercado y dices, uy, me excedí. Utiliza la palabra, pero literalmente, ¿no? En el lenguaje, pero matemáticamente, ¿cómo te has dado cuenta que hay un exceso? ¿Porque gastaste más? No. Cuando te digan matemáticamente se refieren a si sumaste, restaste, multiplicaste, dividiste. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te diste cuenta que hay un exceso? Ah, ya. Por la diferencia, profe. Claro, por la diferencia. Entonces, si me dicen que el volumen del paralelepípedo obtenido excede en 52, te están tratando de decir esto, que el volumen del rectoedro, ya lo indicamos, volumen del rectoedro, menos el volumen del cubo es igual a 52 metros cúbicos. Profesor, pero es lo mismo, no, ya, tú hazlo como quieras, pero mi razonamiento es ese, ¿no? Cada vez que yo escucho la palabra exceso, así es. Para mí es reconocer quién es el minuendo, quién es el sustrayendo y la diferencia, y punto. Ahora que existe el razonamiento y te diga, "Buah", yo no sé, ya, ahí sí ya, yo discuto con los profesores de razonamiento matemático. Ellos lo hacen como le da la gana, pero la diferencia es única.
Minuendo, sustrayendo, diferencia. Se acabó, no hay más nada que yo, nada, 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 así de fácil. Colócalo como quieras. Volumen de rectoedro, ya hemos dicho, ¿no? Producto, sí, vamos a multiplicar las tres dimensiones, ¿ya? Sería así. X más 1 por X más 2 por X más 3. Y todo eso menos el volumen del cubo, que es arista al cubo. Eso sí lo sabemos todo. Y esto de acá es igual a 50. Operemos, doctores, aquí. ¿Ah? Aquí, ¿qué es lo que va a salir? Profesor Steven, claro, muy bien. Muchas gracias, Lice Reina, por la resta, así es, tenemos que restar. Siempre, el exceso, nos vamos a dar cuenta por la diferencia entre lo que quedó al último, siempre, ¿no? En variación porcentual, ¿cómo te aumentos sucesivos? ¿Cómo te das cuenta tú que ha aumentado? Porque restas con el 100%, ¿no? O descuentos sucesivos, ¿cómo te das cuenta? Ah, porque resta 100 menos. Eso es la resta. Ahora que existe el razonamiento es distinto. Y va a existir siempre. Pero el exceso, ya sabes, se establece por medio de la diferencia. Esto de acá se trabaja así. Primero, x al cubo, ¿no? O sea, el término común que se repite al cubo. Luego sumas nada más. 1 más 2 más 3. ¿Cuánto es 1 más 2 más 3? Facilito. Lo acompañas del término común. Luego multiplicas 1 por 2. ¿Cuánto es 1 por 2? 2. Chocolateando, pues chocolateando, así, ¿no? 1 por 3. ¿Cuánto es 1 por 3? 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. Muy bien. Suma. 11. Así se hace. Uy, perdón, acá. ¿No? Va bajando, va bajando. Y al último viene ya el producto de 1 por 2 por 3. Es decir, 6. Menos x al cubo, que es volumen del cubo, lo igualamos a 52. Aquí, así es. Muy bien, se van a cancelar. Y voy a pasar a, ¿no? A formar mi ecuación cuadrática. 6x al cuadrado más 11x. El 52 viene para acá. Se agarra con el 6, se pelean duro, ¿ya? Y solamente me va a quedar menos, ¿cuánto? 46. Y acá tenemos el aspa simple. Es un tigre, super habilidad. ¿Ah? Ya está, vamos a descomponer 6x por x. 23 por 2. Negativo, ahí está bien. Sí, negativo, ahí está bien. Excelente, ¿no? La cosa que el producto en aspa, ¿ya? El producto en aspa me dé el término central. Compruébalo. ¿Sí? Así es. Por lo tanto, ahí se ve nuestro valor de X, ¿no? Ahí se ve. Aquí nomás, en este factor. Tú sabes que en el álgebra los factores se toman de manera horizontal. Entonces, lo único que hago es, bueno, lo voy a hacer aparte, pero, ¿no? X menos 2 igual a 0. Y de ahí nuestro valor de X vendría a ser igual a 2. Ya te vas a ir acostumbrando a hacerlo rápido. X resulta ser igual a. Bonito problema de examen concurso, así es.
Y ahora sí, vamos a ingresar a ver a los cilindros. Cilindros, así es. Ahí está. A ver, sí, salió después, ¿no? Bueno, no le daba animación, ha sido tan, no sé si me he olvidado. Ahí tenemos un cilindro. A veces pensamos de que un cilindro es la figura que se obtiene, ¿no? O el sólido que se obtiene al cortar mediante dos planos paralelos a una superficie cilíndrica, ¿ya? Ahora, no necesariamente la línea curva de la base no tiene que ser un círculo, pues, puede ser, es una línea curva simplemente, ¿ok? Por ejemplo, acá estamos viendo un cilindro, es un cilindro oblicuo, por ejemplo, ¿no? Hemos dibujado cualquier cilindro, ¿ve? Por eso acá la definición dice, es el sólido geométrico comprendido entre dos planos paralelos entre sí y secante a una superficie, pero no cualquier superficie, a una superficie curva cerrada denominada superficie lateral del cilindro. ¿Ve? Y ahí se van a determinar ciertos elementos. Por ejemplo, la base. Esto es lo que me ha faltado dibujar, ¿no? Se necesita tiempo, ¿ya? Ahí está la base. Esta vendría a ser la altura. Esta es la generatriz. Y se llama generatriz. ¿No? Varios jóvenes me han preguntado, profesor, ¿por qué se llama generatriz? Es una recta. Es una recta que se va a desplazar paralelamente a sí misma a través de una línea curva, en este caso una línea curva cerrada, denominada directriz. Entonces, esta línea recta, al desplazarse, va formando la superficie cilíndrica, va formando la superficie cilíndrica, ¿no? Infinitas rectas para... Claro, tú agarras un tarro de leche y no la ves porque es prácticamente el límite siempre, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué cosa es la sección recta? La sección recta es la sección determinada por un plano secante y perpendicular a todas las generatrices. Tú al trazar un plano, como el que vemos acá en la figura, que es secante y de manera perpendicular, ahí está, perpendicular, se determina lo que se conoce como sección recta, ¿ya? Esa es la sección recta. En cualquier sólido, tú trazas un plano secante, ¿no? Perpendicular a, a las generatrices o al prisma, se va a determinar lo que se conoce como sección recta, ¿ok? Así. ¿Cuáles son las clases de cilindros? Muy parecidos. Cilindro oblicuo, las generatrices son oblicuas con respecto a la base, ¿ve? Pero en este caso ya son cilindros ya conocidos. La sección recta de un cilindro oblicuo es un círculo. Este sí es un círculo. Las bases son elípticas, ¿eh? Son elipses. Luego también tenemos el prisma recto, perdón, el cilindro recto. En este caso, por ser un cilindro recto, las generatrices son perpendiculares a la base. Pero no porque sean perpendiculares a la base, vamos a indicar que la base es un cilindro. No, suficiente con que las generatrices sean perpendiculares a la base y es un cilindro recto. Pero el cilindro que nos va a interesar, el cilindro que nosotros vamos a estudiar,
Se conoce como cilindro circular recto o cilindro recto de revolución. Ahí está. Ahí sí sus bases son círculos, ¿no? Y como les comentaba, también se denomina cilindro de revolución, porque se genera por la rotación de una región rectangular tomando como eje de giro una de sus dimensiones, ¿ya? O sea, si un rectángulo yo lo hago girar en torno a una de sus dimensiones, una vuelta o 360 grados, se va a determinar lo que se conoce como cilindro circular recto o cilindro de revolución. Así es. Ahí está el rectángulo, hacen girar y se va a determinar, ¿qué cosa? El cilindro circular recto. Acá sí las bases son circulares, o sea, ni vuelta, de definición. Importante acá para poder desarrollar las fórmulas, nos van a pedir calcular el área de la superficie lateral. Para eso vamos a desarrollar la superficie lateral, mira. Cuando usted desarrolla la superficie lateral de un cilindro, obtiene usted un rectángulo, toda la vida, siempre. Donde una de las dimensiones del rectángulo coincide pues con la altura, que es la generatriz. Y la otra dimensión es el perímetro de la base, lo que nosotros antiguamente conocíamos como la longitud de la circunferencia, o sea, 2pi por radio. Y ahí comienza todo, ya, ahí comienza todo, ¿ya? ¿A qué me refiero con todo? A que el área de la superficie lateral del cilindro coincide con el área de ¿quién? Del rectángulo, ¿eh? ¿Y el área del rectángulo a qué es igual? Es igual al producto de sus dos dimensiones. Es por eso que la fórmula para calcular el área de un rectángulo, de la superficie lateral de un cilindro, es 2pi por radio por la general. Y el área total, profesor, ya, ahorita lo hacemos. Área total va a ser igual al área de la superficie lateral que acabamos de calcular, más 2 veces el área de la base. 2 veces el área de la base. Ahí lo reemplazamos rapidito. Área de la superficie lateral, 2pi por radio por la generatriz. Más 2 veces el área de la base. La base son círculos. Su área es pi por radio al cuadrado. Sino que le han factorizado 2pi por radio. Y queda generatriz más el radio. ¿Ve? Ahí está la fórmula para el cálculo del área total. Volumen, profesor, ahí mismo, rápido, profe. Ya está. Volumen es área de la base, ¿no? Es la misma fórmula del prisma, por eso digo, se estudian juntos. El área de la base, bueno, la base es un círculo, su área es pi por radio al cuadrado. Y la altura es la generatriz. Ahí está, ¿ve? Las tres fórmulas que se va usted a tener que memorizar, ¿no? Porque para ser más rápido, aquí vienen las formulitas. Área de la superficie lateral, ¿eh? 2pi por radio por la generatriz. Área de la superficie total, 2pi. Ya lo hemos deducido, ¿eh? Solamente tiene que aprenderse en memoria usted. Área de la superficie, volumen, pi por radio al cuadrado por la generatriz. Ya está. Problema 14. Dice, en un cilindro recto, el área lateral, ahí está. Este es mi cilindro recto, y me dice que el área lateral, ese es un dato del problema. El área de la superficie lateral coincide o es igual, ¿no? Da la casualidad que es igual al área de la base. Es igual al área de la base. Y me piden calcular el volumen. Volumen, acabamos de ver el volumen, ¿no? Es pi por radio al cuadrado por la generatriz.
Y el único dato que tenemos acá es que el radio de la base, ¿no? Puedo colocarlo ahí, el radio de la base, ¿a qué es igual el radio de la base? Es igual a, el radio vale 6. Lo único que me falta es la generatriz y ya está, ya. ¿No? Calculo la generatriz y ya está todo. Para eso tenemos estos datos. Área de la superficie lateral, por favor, recuerda 2pi por radio por la generatriz. Profesor, pero el radio vale 6. Ya, ajá, qué bacán. 2pi por radio por la generatriz, que es igual al área de la base. Pero el área de la base, como es un círculo, es pi por radio al cuadrado. O sea, sería pi por 6 al cuadrado. Cancelamos por acá pi con pi. Un 6 también que se va. Y ahí está, pues, justo lo que necesito para hallar el volumen, ¿no? Bueno, voy a colocar 2G igual a 6, generatriz igual a 3. 3 centímetros. Ahora calculamos el volumen. Luego, el volumen es igual a pi por el radio al cuadrado. El radio vale 6, es el radio de la base. Y todo eso por la generatriz, ¿no? Y 36 por 3 es 108, 108 pi unidades cúbicas. ¿Ya? Nos ayuda bastante estos gráficos. Sigamos. Problema 15. Un cilindro recto está circunscrito a una esfera de radio igual a 10. Hallar el volumen del cilindro. Clásico problema. Clásico problema. Eh, Me piden hallar el volumen del cilindro, ¿no? Volumen del cilindro. Entonces colocamos acá volumen del cilindro es igual. ¿A qué es igual? Fórmula, ¿ya? Pi por radio al cuadrado por la generatriz. Ya la tienes, ¿no? Muy bien. Para ello me dice que la esfera inscrita, bueno, el cilindro está circunscrito, entonces significa que la esfera está inscrita. El radio de esta esfera dice, mide ¿cuánto? Mide 10 centímetros. Con ese dato nada más. En este caso, se trabaja en la sección axial. Por eso, ¿qué cosa es la sección axial? Sección, cada vez que escuches sección, es la región determinada por un plano, pero en este caso es por un plano que pasa por el eje, o sea, por el centro de las bases, ¿no? Por aquí y por acá, que comprometen dos generatrices diametralmente opuestas. A ver, vamos a trazar un planito, a ver, este color también. Ahí está, ¿ve? Este es el plano que se trata. Vamos a demostrar que ese es un cuadrado y algo más, ¿ya? Recuerda que yo estoy buscando cuánto mide el radio de la base. Este es el radio de la base. Radio de la base. Y también cuánto mide la generatriz. Esta es la generatriz. Porque si yo deseo calcular el volumen, es pi por radio al cuadrado por la generatriz. ¿Es cierto? Para ello, hacemos los siguientes trazos. ¿Ya? Este es un plano, ya estamos trabajando en un plano, en una sección. El radio en el punto de tangencia es perpendicular. Radio hacia arriba, radio hacia abajo. Ahí. Hacia la derecha también radio. ¿Sí? Perpendicular. Suficiente con eso. ¿Eh? Ahí voy a rellenar ya. Voy a rellenar. El radio vale 10. Aquí también es 10. Aquí es 10. Y vamos a decir que aquí en el gráfico
estamos observando lo siguiente, salvo que usted no quiera observar, ¿no? ¿Ya? ¿Cuánto mide el radio de la base? ¿Cuánto mide el radio de la base? ¿Ah? Lo puedo completar, ¿eh? Lo puedo completar mejor. Lo voy a completar, sí. Eh, claro, si acá mide 10, acá también es 10. Si acá mide 10, aquí también mide 10. Por acá también 10. Entonces voy a decir lo siguiente. Aquí en el gráfico, el radio de la base mide 10 y la generatriz mide 20, ¿no? Respectivamente centímetros. Ahora sí, pues, vamos a calcular el volumen. Luego, el volumen es igual pi por el radio al cuadrado y todo eso por la generatriz. La respuesta es 100 por 20, o sea, 2000 pi. No te olvides, unidades cúbicas. Esa debería ser la respuesta. Así es. ¿Alguna pregunta? Ajá, muy bien, hay chicos que lo han resuelto. Muy bien, Adriano. Así es, Adriano. Excelente. Sigamos entonces, sigamos. ¿Qué problema aparece por acá? Problema 16. Ah, esta fue pregunta, examen, admisión. Esta fue pregunta, examen, chicos, tened cuidado. Y no una vez, ha venido varias veces. A ver, acá tenemos, sí, un vaso cilíndrico, como dice el problema, de, de diámetro D, el diámetro, este es el diámetro, ¿no? Todo esto es el diámetro. Entonces, según lo que me dice, el diámetro es D, D minúscula, el diámetro es D. Y la alturex del cilindro es H, ¿no? Uy, esta pregunta está bonita. Muchísimas gracias por la respuesta. Ajá, Diego Loaiza. Ah, ya, muy bien, Diego. Ajá. Tenemos entonces un vaso cilíndrico de diámetro D y altura H. Está lleno de agua, full agua. Sí, full agua, ¿no? Está llenecito de agua. ¿Ok? Así es. Está lleno de agua. Todo es agua. Muy bien. ¿Y qué es lo que va a hacer? Dice, si se vierte el contenido en otro vaso. Ah, ya. Entonces, vamos a... Ahí está, ¿no? Vamos a verter lo que hay acá. Lo vamos a verter acá. Así es. Muy bien. Ahí, ¿no? No me salió tan bien. Bueno, esa es la idea. Así es. De todo el líquido que está acá, lo vamos a vaciar aquí. En un cilindro
en un cilindro, pero cuyo diámetro ahora es 2D. El diámetro es 2D. ¿Ya? El diámetro es 2D. Así es. Lógicamente, ¿no? Si yo vacío de un vaso delgado a un vaso de mayor diámetro, ya no va, el agua ya no va a subir definitivamente hasta esa misma altura. Por eso la pregunta es, ¿hasta qué altura subirá el agua? Ujú. Entonces me están pidiendo calcular esta alturita, esta altura. Bueno, voy a colocarla por esta vez aquí. No me he dado espacio. Que suba hasta ahí, ¿ok? Que suba hasta ahí. Eso es lo que yo debo calcular. ¿Cuál es la altura, no? Entonces, ya lo tenemos graficado, ya está el problema, ¿ok? El problema ya está. Si yo he vertido todo, todo el agua, ¿no? Hacia acá, entonces hay algo en común, hay algo en común que el alumno debe darse cuenta, ¿no? Eh, si a ver, a este cilindro le llamo uno y a este cilindro 2, hay algo en común acá en el gráfico. Aquí en el gráfico vamos a decir que el volumen de agua contenido en el recipiente uno es igual al volumen de agua contenido en el recipiente 2. Eso es lo común. Entonces, como los líquidos generalmente tienen una propiedad de adoptar la forma del recipiente que los contiene, entonces, eh, si yo quisiera saber cuál es el volumen de agua que hay acá, lo único que debo hacer es hallar el volumen del cilindro. ¿No es cierto? Así es. Entonces vamos a colocar acá volumen de agua. Volumen de agua. En ambos cilindros es lo mismo. Entonces sería así. Volumen de agua recipiente uno es volumen del recipiente uno. Volumen del cilindro, nada más. Sería pi por el radio. Cuidado, es el radio. Pero si el diámetro es d, eso significa que el diámetro, ¿cuánto es? ¿Ah? Claro, el diámetro es d medio. Muy bien, la mitad, pues, ¿no? Entonces sería pi por el radio al cuadrado y por la altura. En este caso, la altura es h. Y este volumen de agua que está en el recipiente uno, que estuvo en el recipiente uno, es igual al volumen de agua en el recipiente 2, que va a ser igual a pi, otra vez, por el radio, en este caso el radio. ¿Cuánto mide el radio? Ahora el radio, ¿cuánto mide? Ah, si el diámetro es 2D, el radio mide D. Entonces sería pi por radio, que es D al cuadrado, por la altura, que yo quiero calcular esta altura, ¿no? Lógicamente me va a salir en función de h, nada más, ¿no? Pi por radio al cuadrado por la altura, nada más, ya está. Entonces acá eliminamos pi primero, pi por acá, pi por acá. Cuidado aquí, acá va a salir d cuadrado, el d cuadrado también, mejor voy a colocarlo todo, va a salir, ¿no? D cuadrado sobre 4 por h, ¿sí?
igual a d cuadrado por x. Ajá, ahora sí se ve clarísimo lo que vamos a hacer. El d cuadrado se va y la altura, la nueva altura que va a alcanzar el agua vendría a ser la cuarta parte de h, ¿no? O sea, va a subir a un nivel que es igual a la cuarta parte de h. Así es. Así es. ¿Habrá otro problema? A ver. Ah, ya, lo hacemos rapidísimo. Dice, el desarrollo de la superficie lateral, ya está. El desarrollo de la superficie lateral de un cilindro es un cuadrado. Entonces, si yo desarrollo, ahí está el cuadrado, que se puede inscribir en una circunferencia, dice, cuyo radio mide 2 raíz de 2. Calcular el volumen del cilindro. Ahora sí. Bueno, calculamos bien. Ahí está. Uy, Dios, ese no es el color. Este radio, dato del problema, mide 2 raíz de 2. Así lo que dice. 2 raíz de 2. Y con este dato nosotros debemos calcular el volumen del cilindro, ¿ya? Entonces, si a mí me están indicando de que este cuadrado es el desarrollo de la superficie lateral, entonces, recordemos teoría, pues chicos, recordemos teoría, ¿ya? Acá vendría a ser, ¿no? A ver, vamos a ver. Coloquemos los datos acá primero, en el cilindro. Si el radio de la base es R, entonces esta dimensión sería 2pi R. Y si la generatriz mide G, la generatriz mide G, entonces esta dimensión de acá, este otro lado, también mide, también mide. Y como es un cuadrado, ni lo voy a pensar, directo nomás, directo voy a hacer lo siguiente, cuadrado. Ustedes son unos genios en eso. El ángulo central mide 90, ¿ya? ¿Qué más? Ah, por acá, 45, 45. Conocido, ¿ah? Conocido. Si el radio mide 2 raíz de 2, entonces colocamos por acá 2 raíz de 2. Por aquí también, 2 raíz de 2. Entonces voy a decir acá lo siguiente. De aquí del gráfico, lo primero que voy a decir, ¿ah? Si acá mide 2 raíz de 2 y acá 2 raíz de 2, ya pues, dime, ¿cuánto mide la hipotenusa? ¿Ah? Mide 4. Ya está. Si acá es 4, aquí también es 4. Por aquí, a ver, ¿no? La generatriz mide 4. Todo mide 4 porque es un cuadrado, ¿ya? Es un cuadrado, así es. Entonces, rápidamente, 2πr igual a 4. De ahí saco el radio. El radio es igual a 2 sobre pi. Y la generatriz mide 4. Suficiente ya. Yo con el radio y la generatriz ya puedo calcular el volumen, ¿no? Entonces voy a decir luego el volumen es igual, ¿a qué es igual el volumen? Pi por radio al cuadrado, pi por el radio al cuadrado por la generatriz, o sea, por 4. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta? Así es. No te asustes, así sale.
16 sobre pi unidades cúbicas. Muy bien. Así es.